Hola, muy buenas tardes. Agradezco al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato la oportunidad de permitirme compartir algunas reflexiones sobre las recientes reformas en materia de paridad a diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, para identificar los probables retos o desafíos que representará su aplicación para los tribunales electorales y partidos políticos de cara al siguiente proceso comicial 2020-2021. En primer término, debo decir que las recientes reformas a diversas leyes generales y federales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril constituyen un primer paso en el desarrollo secundario de las reformas constitucionales en materia de paridad del 7 de junio del 2019, mejor conocidas como paridad en todo, las cuales implicaron un gran avance hacia la consolidación de una democracia sustancialmente igualitaria. ¿Por qué razón decimos esto? Bueno, porque se estableció el deber transversal de que todos los órganos y niveles de gobierno se integren de manera paritaria, con lo que se abandona la idea de que la paridad debía ser concebida solo como una medida aplicable para algunos cargos de elección popular o de origen electoral. Otro dato relevante es que la reforma constitucional de 2014 reconoce a la paridad el rango de principio constitucional, es decir, se lo ubica en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que como cualquier otro principio constitucional debe permear al resto de los ordenamientos como una directriz que debe ser interpretada y aplicada en interdependencia con los demás principios y valores protegidos constitucionalmente, siempre procurando el mayor beneficio para las personas, en este caso para las mujeres, en cumplimiento al artículo 1 de nuestra Carta Magna. Ahora bien, para reflexionar sobre los alcances de la paridad a partir de su evolución como principio constitucional reflejado en las reformas de 2014, 2019 y ahora en esta de 2020, debemos partir de tres conceptos clave que ya se vieron en módulos anteriores y por ello no abundaré más que para mencionarlos. El primero, la transversalidad; el segundo, la perspectiva de género; y el tercero, el empoderamiento de las mujeres. Precisamente porque estas son las estrategias fundamentales para contribuir a la erradicación de la desigualdad entre mujeres y hombres, lo cual ha sido un esfuerzo constante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde su informe de 1995. ¿Pero esto qué implica? Bueno, pues necesariamente implica que en todos los procesos políticos y políticas públicas se incorpore una perspectiva de igualdad en todos los niveles y etapas, tanto de los entes gubernamentales como de los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales, y ahora también partidistas, como actores involucrados en el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. ¿Con qué finalidad? Con la de detectar, prevenir y erradicar cualquier situación de desigualdad y discriminación para que las mujeres transiten a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía que les posibilite el goce y el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Es importante mencionar que lo anterior va en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU, que señalan que la igualdad de género no solo debe ser vista como un derecho humano fundamental, sino como la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, en el que se asegure la participación plena y efectiva de las mujeres, la igualdad de oportunidades y su liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. En ese sentido, debemos concebir a la paridad como lo que es un principio constitucional que debe ser interpretado, maximizado y aplicado de manera transversal en todos los órdenes y niveles de gobierno como un nuevo paradigma de organización social que pretende contribuir a una democracia más justa, igualitaria, libre y solidaria. Partiendo de esta base, el proceso de armonización de la paridad y posterior aplicación en todos los ámbitos debe implicar un cambio cultural y de mentalidad, para lo cual resulta fundamental asumir responsablemente todos y cada uno de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en la suscripción de tratados internacionales en la materia, pues la responsabilidad en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres es actualmente de todos los poderes públicos, de todos los niveles de gobierno y ahora también de los partidos políticos. Con este preámbulo pasemos ahora a analizar de manera concreta aquellos artículos de las recientes reformas que tienen que ver con la paridad en la integración de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales locales. En lo que respecta a las primeras, el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que tanto la Sala Superior como las salas regionales y la Sala Regional Especializada se deben integrar en estricto apego al principio de paridad de género, es decir, que por lo menos el 50% de sus integrantes deberán de ser mujeres. En cuanto a este punto, el principal reto es cómo maximizar esta reforma y lograr un verdadero equilibrio para su cumplimiento,
pues como es sabido, tanto la Sala Superior como las regionales y la especializada se conforman por un número impar de integrantes, en los que indiscutiblemente uno de los géneros quedará subrepresentado, lo que va a dificultar que se cumpla de manera estricta con el mandato paritario. Por esta razón, quedará al arbitrio del Senado el establecimiento de medidas afirmativas adicionales en favor de las mujeres al momento de llevar a cabo los procesos de designación correspondientes, en aquellas salas en las que el género femenino sea el que se encuentre en dicha circunstancia. Ahora bien, en lo que toca a los tribunales electorales de las 32 entidades federativas, el decreto plantea una reforma al artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de que en su integración también se observe el principio de paridad, pero aquí sí se establece alternando el género mayoritario. En este caso, el Poder Legislativo Federal, precisamente anticipando que no es posible lograr un verdadero equilibrio paritario, ya que todos los tribunales locales se integran por un número impar de magistradas y magistrados, determinó establecer en la propia ley una medida afirmativa de alternancia del género mayoritario. Esta medida se ha considerado adecuada cuando el género subrepresentado es el femenino, pero no a la inversa, ya que el principio de paridad y las medidas que se adopten para hacerlo efectivo reconocen que históricamente las mujeres y no los hombres han estado en una situación de desventaja, por lo que dicho principio no puede operar para favorecer o dar un trato preferencial a los hombres, dado que sus circunstancias no lo ameritan. Además, porque su finalidad es desmantelar la desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres, por lo que establecer un criterio opuesto pues, sería ir en contra incluso de su propia naturaleza. Así lo ha señalado anteriormente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente sub-JS 993/2017, en la que además enfatizó que el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades en el acceso al poder público implica una obligación del Estado de generar tratos preferentes en favor del colectivo desventajado, a fin de revertir la situación de desigualdad estructural identificada y no a la inversa. Ahora bien, una vez que ha quedado establecido en la ley que todas las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, se deben integrar paritariamente, lo que sigue es un desafío para estas autoridades de interiorizar el principio de paridad en sus propias estructuras, a partir de las próximas designaciones o nombramientos, por ejemplo, en la selección de su personal, en las convocatorias que emitan, incluso en la integración de sus órganos internos y espacios de dirección, pues ello sería acorde a la transversalidad de las reformas y además sería posible a través del ejercicio responsable de su facultad reglamentaria. Otro de los grandes desafíos que representa este conjunto de reformas para los tribunales electorales es llevar a cabo su interpretación de manera armónica, sistemática y bajo los principios de maximización, progresividad y pro persona, en conjunto con las diversas normas convencionales que resultan aplicables en la materia. Esto con la finalidad de que la paridad alcance un efecto útil y material, además de velar de manera efectiva por el cumplimiento de las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en términos del artículo 1 constitucional. Con ello se podría garantizar de mejor manera un modelo plural e incluyente de participación política de las mujeres en la postulación a cargos de elección popular y de designación en los distintos ámbitos de la decisión política. Esto es así, ya que el derecho de las mujeres a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos se encuentra reconocido en diferentes instrumentos internacionales que establecen la posibilidad de adoptar medidas especiales para hacerlo efectivo, en caso de que sea necesario, como los siguientes. El artículo 23.1, inciso C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer dispone que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional en igualdad de condiciones con los hombres, y esto sin discriminación alguna, por supuesto. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida mejor como Convención de Belém do Pará, señala en su artículo 4, incisos F y J, que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades consagradas en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación como la mujer, mejor conocida por sus siglas CEDAW, señala en su artículo 3 que los Estados parte tomarán en todas las esferas y en particular en la política, social, económica y cultural todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. La Recomendación General 25 del Comité CEDAW precisa que la finalidad de las medidas especiales es precisamente acelerar la mejora de la situación de las mujeres para lograr su igualdad sustantiva o de facto con los hombres, y también para realizar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir aquellas formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra las mujeres, así como compensarlas. La Plataforma de Acción de Beijing, emanada de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, precisa que sin la participación activa de la mujer y la incorporación desde su punto de vista a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, de desarrollo y paz. Asimismo, propone la adopción de medidas en los sistemas electorales que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres. En el Consenso de Quito, emanado de la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los países acordaron adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, como reformas legislativas y asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política, con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal. Esto en los ámbitos nacional y local como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas. Por otra parte, el Consenso de Brasilia, en el marco de la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reafirma la necesidad de ampliar la participación de las mujeres en las diferentes esferas del poder. ¿De qué manera? Bueno, pues adoptando acuerdos para promover la creación de mecanismos y apoyar los ya existentes para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres. Además, para que la paridad en los registros de candidaturas aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión de las estructuras de estos propios partidos políticos, con mecanismos para sancionar el incumplimiento en caso de que se incumpla con ello. Por ello puede afirmarse que con el marco constitucional, convencional y legal que actualmente aplica y el que seguramente se desarrolle por las legislaturas estatales y las autoridades administrativas electorales derivado de su facultad reglamentaria, no debe existir obstáculo alguno para que la paridad sustantiva sea una realidad en todos los ámbitos, pues existe ya un mandato general dirigido a todas las autoridades y partidos políticos para desmantelar las prácticas, reglas y patrones que contribuyan a mantener una situación de desventaja contra las mujeres y al mismo tiempo la obligación de generar tratos preferentes en favor del colectivo desventajado, a fin de revertir cualquier situación de desigualdad estructural. Otro de los grandes temas que abarcan las reformas de abril de este año en materia de paridad es el relativo a la conformación de los órganos internos de los partidos políticos y la incorporación de la perspectiva de género en la justicia intrapartidaria. Esto con las reformas a los artículos 3.3, 25.1, inciso S, 43.3, 44.1, inciso B, fracción segunda, 46.2 y 48.1, inciso A, de la Ley General de Partidos Políticos, que introducen básicamente los siguientes cambios. Se incorpora el deber de los partidos políticos de promover la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes. Se establece la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en igualdad de condiciones en tres vertientes: en la integración de sus órganos internos, en la postulación de candidaturas y en todos los espacios de toma de decisiones al interior de los partidos políticos. Se incorpora la paridad y la igualdad como principios que deben ser observados por los órganos de decisión colegiada de los partidos políticos responsables de dirigir los procesos de integración de sus órganos internos y selección de candidaturas. Y finalmente se establece el deber para los órganos de justicia intrapartidaria de sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género y garantizando el acceso a la justicia.
Como puede apreciarse, el proceso de armonización de la paridad en lo que respecta a los partidos políticos pretende incidir todavía más allá del mero cumplimiento de las postulaciones de candidaturas paritarias, como había sido lo cotidiano en anteriores reformas, pues lo que se pretende es precisamente fomentar un cambio cultural desde la niñez y la adolescencia, pasando por sus estructuras, órganos internos y espacios de decisión, hasta su incorporación como principio rector de organización de las elecciones internas y de los procesos de designación de candidaturas en consonancia con su obligación constitucional y fin primordial de promover igualitariamente la participación del pueblo en la vida democrática en términos del artículo 41 constitucional. Lo anterior es congruente además con la plataforma de acción de Beijing y el consenso de Brasilia a los que ya nos hemos referido anteriormente, que precisamente llaman a la adopción de medidas por parte de los partidos políticos para que integren a las mujeres en igualdad de condiciones en sus estructuras internas, cargos públicos no electivos y en las diferentes esferas del poder, como una estrategia para lograr la paridad de los resultados, es decir, la paridad sustantiva o paridad de facto. Cabe referir que antes de esta reforma ya existían precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la jurisprudencia 20/2018, en la que se visualizaba la obligación de los partidos políticos de garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos internos, así como promover la representación igualitaria de mujeres y hombres en sus estructuras internas, aun cuando su normativa partidista no lo previera. Sin embargo, indiscutiblemente esta nueva reforma tiene un mayor alcance que los propios criterios emanados de la doctrina judicial. En tal sentido, el reto para los partidos políticos es también armonizar estas reformas en sus documentos básicos, asumir a la paridad y a la igualdad como principios rectores de su quehacer cotidiano y elegir las mejores formas para su cumplimiento, ello en ejercicio de su libertad de autoorganización y autodeterminación en lo que respecta a su vida interna y a las postulaciones de candidaturas bajo las directrices de la transversalidad. En lo que respecta a las postulaciones de candidaturas, cabe mencionar que las reformas a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no establecieron medidas afirmativas adicionales para garantizar la paridad sustantiva, por ejemplo, en las legislaturas locales, como podría haber sido establecer alguna modalidad sobre cuál de los géneros debe encabezar las listas de candidaturas de representación proporcional, como sí ocurre a nivel federal. En el caso de diputaciones y senadurías, lo cual está reglamentado en el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ello, sería deseable que cada partido político estableciera desde su normativa interna alguna medida adicional que posibilite una alternancia entre cada proceso electivo para que las mujeres no queden subrepresentadas en la integración final de los órganos. Lo anterior, pues si esto no se garantiza desde la dimensión del derecho interno de los partidos políticos, se dejará en manos de las autoridades administrativas electorales y posteriormente validarlo por las jurisdiccionales la emisión de acuerdos que incorporen medidas afirmativas adicionales en ejercicio a su facultad reglamentaria y dada su obligación constitucional de garantizar la paridad sustantiva. Ejercicio que ha sido, por cierto, validado en varias ocasiones por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En efecto, en las sentencias dictadas en los expedientes sub JRC 4/2018 y acumulados, sub RAP 726/2017 y acumulados y sub REC 1317/2018 y acumulados, la Sala Superior estableció que las acciones afirmativas implementadas por el INE y los OPLES, en todos estos casos, son válidas y generan un acceso eficaz de las mujeres a diversos ámbitos del poder público y tutelan además la igualdad sustantiva, mismas que pueden ser implementadas hasta antes del inicio del periodo de precampaña, sin que con ello se vulnere la autodeterminación de los partidos políticos, ya que estas medidas no impiden que el partido político, de acuerdo a su normativa interna, seleccione a sus candidatas y candidatos de manera libre. Igualmente, a la inversa, la Sala Superior ha establecido en algunas de sus sentencias, como la dictada en el expediente SUB-REC 1317 de 2018, que cuando algún instituto administrativo electoral local no despliega su facultad reglamentaria para garantizar la paridad sustantiva o los acuerdos que emite no resultan suficientes, deberá realizar estudios y diagnósticos previo al inicio del siguiente proceso electoral para implementar medidas afirmativas que garanticen el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de elección popular, con lo que se reafirma el deber de las autoridades administrativas de llevar a cabo este tipo de acciones.
Otro de los grandes retos será seguramente la implementación de la paridad en los ayuntamientos, en los términos que señalan las recientes reformas, cuya responsabilidad inicia desde el ámbito de los partidos políticos y luego trasciende a las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, pues de manera muy enfática el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que en la elección e integración de los ayuntamientos y alcaldías existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal. La relevancia del enunciado normativo radica en que no se está señalando que la paridad deba garantizarse en la postulación de candidaturas, sino hace referencia a que debe existir paridad de género en sus dos vertientes en la elección e integración de los ayuntamientos y alcaldías. Lo anterior se complementa con la reforma del artículo 3.4 de la Ley General de Partidos Políticos, que señala que cada instituto político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género, entre otros supuestos, dice aquí, en la integración de los ayuntamientos y las alcaldías, precisando además que deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva. Obviamente entre mujeres y hombres, de ahí la importancia de que las reglas sean claras desde la propia normativa interna de los partidos políticos para asegurar este resultado. Asimismo, resulta de suma importancia la obligación de los órganos de justicia intrapartidista de aplicar la perspectiva de género en la sustanciación de sus procedimientos, pues esto permitirá identificar, cuestionar y valorar todas aquellas prácticas de discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, ya sea de manera directa o estructural, y actuar en consecuencia remediando los potenciales efectos discriminatorios de una norma o una práctica institucional. De igual forma, cabe referir que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 22/2016, ha señalado que para impartir justicia con base en una perspectiva de género debe tomarse en cuenta lo siguiente. Primer punto, identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio de las partes en la controversia. En segundo lugar, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En tercer lugar, en el caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. En cuarto lugar, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, deben cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una solución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Y en quinto lugar y último, debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, y considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Todo lo anterior implica juzgar con perspectiva de género, por lo que los órganos de justicia partidista tendrán que aplicar esta metodología, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de poder impartir justicia de manera completa e igualitaria, así lo señala la jurisprudencia. Por último, a manera de conclusión, se debe enfatizar que aún queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública como privada. Por ello, se requiere la armonización de este conjunto de reformas en las leyes electorales de las entidades federativas con los perfeccionamientos que hayan quedado en el tintero y que resulten acordes a la realidad política y social de cada demarcación. Se requiere la interiorización de estas reformas en todas las instituciones involucradas, y si bien puede decirse que se ha dado un gran paso adelante, lo cierto es que estas reformas requieren ser reforzadas con medidas que posibiliten tanto a mujeres como hombres conciliar su vida laboral y familiar en plena armonía, lo que implica la necesaria modificación de los estereotipos y roles tradicionales para lograr una sociedad más justa y equilibrada. Sería todo por mi parte. Muchas gracias.